Estás en el podcast Rutas Educativas de Fundación Santillana. Soy Nilda Palacios y junto a Sabrina Pardo conversamos sobre educación en América Latina. En Fundación Santillana estamos comprometidos con la educación y en cada episodio dialogamos con distintos especialistas que nos permitirán generar conocimiento, conversación y aprendizajes, tanto desde la teoría como desde la práctica. Este es un podcast para compartir y reflexionar sobre los temas educativos que nos interpelan en Latinoamérica, desde las ideas hasta su aplicación en contextos reales y diversos. Hola, soy Sabrina y hoy conversamos sobre el futuro de la educación con Diego Leal Fonseca, líder del Laboratorio Educativo Digital de la Universidad de los Andes, consultor en futuros de la educación y el aprendizaje, y responsable del newsletter Futuros del Aprendizaje. Hola Diego, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Sabrina, muchas gracias por la invitación a este espacio. Me alegra mucho poder conversar con ustedes sobre estos temas. Hola Diego, soy Nilda. ¿Qué tal? Gracias. Nuevamente también te agradezco por sumarte a este encuentro. Para empezar a conversar un poquito, hay algo curioso que buscando tus datos encontré. En tu perfil de LinkedIn decís diseñador de futuros de la educación. Y también vi que trabajaste como en un departamento de imaginar futuros. Eso la verdad que verlo, eso un poco nos motivó a querer saber mucho más sobre lo que vos hacés, sobre lo que trabajás. Y bueno, para poder empezar, ¿nos podés contar o compartir en qué consiste esto de diseñar el futuro de la educación? Claro, Nilda, muchas gracias por la pregunta. Es una buena pregunta y por la invitación también a esta conversación. Pues mira, yo tengo mucha experiencia trabajando en temas de innovación educativa y en tecnologías aplicadas a la educación principalmente. He tenido la oportunidad de trabajar en formación docente, acompañando instituciones educativas, gestionando proyectos de distinto nivel en entornos municipales y nacionales. Y en 2021 tuve la oportunidad de empezar a movilizar una unidad al interior de la Universidad FIT que se llama Centro Imaginar Futuros. Eh, digamos que el encargo que recibimos y la intención con la que pusimos a andar esto fue con una intención de empezar, de tener un espacio en el cual pudiéramos anticiparnos a los asuntos que van a ser importantes para la educación en el mediano y en el largo plazo. Vamos que una cosa que con la experiencia que tengo de innovación educativa, uno a veces termina sintiendo es que en educación a veces tenemos como una ubicación un poco reactiva frente a las cosas que van ocurriendo. Aparece la nueva tecnología, aparece la nueva metodología, aparece la presión política, aparece la presión social, aparece la presión económica, montones de presiones, distintos asuntos que ocupan las preocupaciones de lo escolar, de la escuela, de las instituciones de educación en general. Y terminamos siendo muy reactivos. Entonces la intención aquí era, bueno, ¿cómo hacemos para anticiparnos un poco? Para tratar de percibir qué es lo que viene y cómo podemos actuar y definir cosas que nos ayuden a estar mejor preparados, a construir otro tipo de futuros. Y en medio de ese ejercicio, como que el rol y las acciones que yo venía desarrollando empezaron a desdibujarse un poquito. Sí, yo vengo trabajando en noción educativa, pero, pero eso como conecta con el tema de futuros. Y en un foro en Dubái, escuché a una persona de la OECD, a un futurista de la OECD que se llama Joshua Porter, diciendo en un panel que desde su perspectiva los gestores de política son diseñadores de futuro, porque de manera consciente o no tan consciente, están tomando decisiones que moldean los futuros en los cuales vamos a vivir muchas personas. Y en mi cabeza lo vinculé con el tema educativo y me dije, caramba, si uno tiene un profesor, un directivo docente que está acompañando a potencialmente cientos o miles de estudiantes a lo largo de toda su carrera, lo que hacemos en el aula no es menor, lo que hacemos en la institución educativa no es menor. Estamos de manera consciente e inconsciente definiendo futuros, diseñando futuros para el aprendizaje. Estamos modelando cómo, ante nuestros estudiantes, cómo creemos que tiene sentido aprender hoy o mañana. Y me pareció como una manera aspiracional
de decir, de ponerle intención a la labor que ya venía desarrollando. Yo trabajo en innovación educativa, como ya mencioné, yo me preocupo por el tema de las tecnologías digitales en educación, pero no simplemente porque hay que usar o porque es interesante o porque va para unos proyectos súper disruptivos, no, porque estoy tratando de crear un futuro específico. Y creo que el poner esa intención es lo que me llevó a poner en mis perfiles en redes sociales esa denominación. Yo diría que es entre aspiracional y descriptiva. Yo me certifiqué como prospectivista del Institute for the Future y pues en lo que nos enfocamos mucho en imaginar futuros fue en justamente empezar a identificar metodologías que nos permitieran activar las conversaciones sobre el futuro de la educación y el aprendizaje en los contextos escolares. Porque esas conversaciones ocurren, pero suelen estar más ubicadas en foros de discusión académica o política y no necesariamente hacen parte del día a día de nuestros estudiantes. Y soy papá de una pequeñita de 8 años, empiezo a sentir esa carencia un montón. Como que me digo, caramba, en realidad, escuchándola a ella y escuchando los relatos de adolescentes que también tengo cerca, que ya están en la universidad, em, es sorprendente que no hablamos acerca del futuro con nuestros estudiantes. No, no, ese tema no existe. Hablamos un montón acerca del pasado, como es importante hacerlo. Hablamos un montón acerca del presente, pero no hablamos acerca de cómo es el futuro y cómo lo podemos diseñar. Entonces, por ahí viene un poco esta denominación de diseñador de futuros de la educación, de ponerle una intención distinta a esos ejercicios de generación de soluciones de innovación educativa, de percibir problemas, de entender sus raíces históricas, de tratar de anticipar cuáles son las trayectorias que pueden ocurrir y pues tratar desde todo eso de imaginar cuáles son los siguientes pasos que podríamos dar como comunidades. Diego, te escucho y me parece fascinante lo que haces. Pienso en tu hija que decías recién, mi papá se dedica a esto, a diseñar futuros. Me parece como algo fantástico. Eh, digo, pienso en el contexto en el que vivimos hoy, que todo es pura incertidumbre. Eh, ¿Cómo aterrizan esto en tu campo de trabajo, con tu equipo? ¿Cómo es la metodología? ¿Cómo se sientan a pensar y a trabajar? Hablabas recién que en lo político la toma de decisiones construye futuro. Hablabas de activar conversaciones. Bueno, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cuál es la metodología que llevan adelante para poder trabajar en este ámbito de la innovación hoy en día con puertas adentro del equipo? Mira, pues yo partiría por una cosa que creo que es importantísima cuando hablamos de estos temas y es como entender que cuando hablamos del futuro no hablamos de un único futuro, sino que hablamos de futuros en plural, porque el futuro no está definido. ¿Sí? Aunque a veces parece que lo estuviera. Hay un futuro que en estudios de futuro se llama el futuro esperado, que corresponde a eso que ocurriría si no hacemos nada, o a lo que creemos que va a pasar. Y en muchos de nuestros jóvenes y en muchos de nuestros profesores también, hay un relato creciente de desesperanza, de un futuro que no tiene salida positiva, que se acrecenta obviamente con todas las noticias respecto a crisis políticas, económicas, a los conflictos alrededor del planeta, las crisis ambientales, pero todo eso va alimentando un relato en donde el futuro parece que no va a salir muy bien. Y escucha uno también a dirigentes y a distintas personas hablando acerca de pues, la importancia de que nuestros estudiantes estén preparados para el futuro que les espera. Y mira lo simpático de esa palabra, de esa expresión. Si el futuro me espera es porque el futuro ya está definido, yo no puedo hacer mucho al respecto. Solo puedo prepararme de la mejor manera posible para llegar allá, porque no puedo cambiarlo. Y lo que trata de controvertir un poco esta área es esa mirada. Entonces dicen, sí, hay un futuro esperado, es lo que va a pasar si no hacemos nada. Pero resulta que cuando activamos la imaginación, empezamos a ver un montón de futuros posibles, futuros que podrían ocurrir. Y cuando aplicamos a esos futuros que podrían ocurrir pensamiento crítico, podemos empezar a discernir cuáles futuros son deseables para nosotros como individuos, para nuestras familias, para nuestras comunidades, para nuestra sociedad. ¿Cuál es el futuro que queremos construir? Esa es como la pregunta básica que aparece en estos ejercicios.
son las conversaciones que mencionaba que empiezan a activarse. Porque mira que es distinto decir, acercarse a una comunidad educativa y decirle, te voy a mostrar cómo es el futuro para el que te tienes que preparar, Tal cual. a decir, cuál es el futuro que quieres construir, cuál es el futuro en el que quieres vivir. Sí, hay una amplia De todos esos diferencia ahí. futuros, Hay una amplia es una diferencia diferencia, enorme. sí. Es una diferencia enorme, pero es curioso porque no la percibimos. O sea, cuando uno lo menciona, dice, ah, pues obvio, claro. Pero lo curioso es que no está imbuido en nuestro actuar. No pensamos en el futuro desde esa perspectiva. Entonces, ya cuando tienes un montón de futuros posibles y elegiste unos futuros deseables, o acordaste unos futuros deseables, lo que sigue es contar con las herramientas para empezar a construirlos y volverlos realidad. Entonces, el tema de diseñar escenarios y de trabajar alrededor de futuros y activar conversaciones pasa por todos esos momentos, por entender cuál es el futuro esperado, cuáles son las tendencias que nos dicen que algo podría ocurrir en el futuro. Y hay unas fuerzas de futuro, unas fuerzas históricas que definitivamente delimitan unas líneas históricas. Em, Luego está cuáles son esos futuros posibles, que están representados en señales de cosas que están ocurriendo en distintos lugares y que activan nuestra imaginación y nos conectan, digamos, con un sentido de posibilidad. Y luego, a partir de eso, ¿cómo aterrizamos eso en escenarios? Por ejemplo, hay numerosas metodologías para eso. Esa es una de las áreas más desarrolladas en el tema de estudios de futuros, desde la perspectiva estratégica. Y puede ser, qué sé yo, un ejemplo muy rápido. Jim Dator de la Universidad de Hawái plantea como cuatro arquetipos para hacer escenarios de futuro. Y uno es, bueno, hay un futuro en donde las cosas siguen ocurriendo como han venido ocurriendo, donde se profundiza lo que ya tenemos, que es como ese futuro esperado. Hay otro tipo de escenario, que es un escenario donde las limitaciones del contexto hacen que los márgenes de acción de los individuos y de las organizaciones sean mucho más acotados, como que limitado, está limitado. Hay otro arquetipo de futuro que es el colapso. Todo colapsa. Lo que creíamos que iba a seguir andando y que está más o menos bien, colapsó. Y el otro hay una transformación. Las cosas que quisiéramos que cambiaran empiezan a cambiar. ¿Qué haces tú con esas cuatro ideas? De continuidad, de limitación, de colapso y de transformación. Haces narraciones e historias acerca de cómo podría ser el futuro. Esas narraciones pueden ser tan ricas narrativamente como uno quiera. Uno puede ilustrarlas con imágenes y entonces empieza a trabajar en biografías de futuro. O puede hacer ejercicios en donde la gente tiene que ubicarse en el escenario futuro para entender cómo actuaría, cómo se sentiría. Todo eso está vinculado con un desarrollo pues, muy interesante desde la neurociencia respecto a cómo comprendemos neurológicamente el futuro y cómo nos relacionamos con el futuro. Entonces, es un área muy rica con un montón de aspectos súper interesantes, pero en donde los puntos de entrada tienen que ver con asuntos que son historias, con juegos, con permitirnos, por ejemplo, listar cosas que son ciertas hoy sobre el presente y darles la vuelta e imaginar qué tendría que ocurrir para que se volvieran realidad. Son a veces ejercicios muy sencillos que pues yo he tenido la oportunidad de realizar con estudiantes, con profesores, en otros casos con construcción de artefactos de futuro. Entonces, el año pasado en EAFI pusimos en marcha pues una traducción de una metodología elaborada por Stuart Candy que se llama Bazar de Futuros. Esa metodología está disponible en línea, yo hice la traducción completa y la publiqué en mi blog. Y lo que esa metodología es una invitación a que grupos de personas usando material reciclable puedan construir objetos que vienen de ciertos futuros específicos. Y la reacción de las personas frente a esa conexión con algo tangible, con algo que podría convertirse en parte de la vida cotidiana de un futuro que no ha llegado todavía, abre unas posibilidades muy interesantes para la conversación, sobre todo para empezar a entender si queremos, o sea, cuáles de esos futuros quisiéramos vivir, cuáles de los futuros quisiéramos evitar. Ese es un poder interesante de los escenarios. No son solamente narraciones, sino que nos dan pistas de cómo tenemos que actuar hoy. Pero, como mencionaba también, todo eso vincula de una manera distinta a las comunidades educativas y vincula también de una manera distinta el abordaje de las competencias pues un poco más llamadas blandas,
como son la creatividad, la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico. Todas estas cosas se activan de una manera diferente cuando estamos trabajando en el tema de futuros. Y de allí, digamos, la importancia que empezamos a ver de poder llevar estas herramientas al entorno escolar, de poder efectivamente vincular a las comunidades educativas y desarrollar su capacidad para entender, anticipar y construir mejores futuros para todos. Hay algo que siempre decimos que es que los resultados de la educación siempre se ven a largo plazo. O sea que el pensar en diseñar el futuro de la educación creo que es justamente pensar en ese largo plazo, pensar en eso que puede pasar o cómo puede pasar. Y dentro de los Ujú. 4 modelos que mencionabas, por ahí, si pensamos en América Latina, hay 2 puntos o 2 factores que nos podrían, digamos, acompañar en hacer ese análisis. El tema de las brechas educativas y de la calidad de la educación. O sea, los indicadores que tenemos no son tan positivos, digamos, en estas áreas. Entonces, ¿cómo te parece que se puede ver esto desde este diseño de futuro, considerando esos factores? ¿Cómo se puede diseñar el futuro de la educación a partir de eso? Pues mira, hay distintos niveles para abordar esa pregunta. Uno tiene que ver justamente como con ese análisis de las tendencias históricas que nos traen al punto en el que nos encontramos. Eso es algo, obviamente, que está muy presente en la conversación de la política pública, en la conversación de los directivos docentes. Para muchos profesores estos asuntos son cosa de su cotidiano. Mm, pero, pero pues el entender esas tendencias históricas y el empezar a comprender cuáles son los cambios y las fuerzas de futuro que están incidiendo en lo que estamos viviendo en este momento como brecha educativa y como calidad de la educación, pues nos permite empezar a tener una mirada mucho más enriquecida del problema. En distintos escenarios en los que estoy trabajando, como que me sorprendo al ver, por ejemplo, cuando hablamos de lo curricular, no en todas partes, pero todavía vemos algo de eso. A veces hay presunción de que un único currículo es el que va a atender a todo el mundo y va a resolver la necesidad de aprendizaje de todo el mundo. Yo creo que nuestros sistemas educativos han dado unos pasos muy importantes en cuestionar y controvertir eso, y tenemos unos ejemplos numerosos de distintas metodologías, de distintas prácticas que generan muy diversos resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Mm, Así que ahí hay un camino, un camino recorrido que está acompañado, como les mencionaba un poquito, de esta sensación de desesperanza y de escepticismo respecto a poder revertir las tendencias. Entonces, cuando sale la nueva prueba PISA, uno es otra vez como, ay, sí, otra vez, definitivamente estamos muy mal. Y hay muchas discusiones y debates y foros y mucho movimiento. Y unos años después nos encontramos con que seguimos mal porque es que ahora además tenemos una pandemia encima, como que el entorno tampoco ayuda mucho, ¿no? Pero justamente cuando pensamos en las herramientas del pensamiento de futuros, y en la posibilidad de activar la imaginación para pensar en futuros posibles, la pequeña ventana que se abre y que se puede empezar a ampliar un montón, tiene que ver con tal vez sí hay futuros en los cuales podemos cerrar brechas y podemos mejorar los indicadores de calidad. Al llevar la conversación a las comunidades educativas, creo que el valor agregado es que se empieza a percibir cuál es el efecto que tiene lo que cada uno de nosotros hace en ese problema de la brecha y de la calidad. Sin duda hay muchos asuntos que son estructurales, de eso también se ha hablado muchísimo, y pues Nilda ha liderado unos foros súper interesantes que hacen mucho énfasis en todos estos temas, y sin duda hay mucho que hay que hacer desde los niveles estatales y hay muchísimas cosas que podemos seguir mejorando. Sin embargo, voy a poner un ejemplo que vemos en educación superior para ilustrar un poquito el asunto. Mm, Tenemos estudiantes de educación superior que en Colombia que tienen que presentar una prueba estandarizada que se llama Prueba Saber Pro. Se las aplican a los estudiantes que están en los últimos años de carrera universitaria, y es equivalente a la prueba que se hace al cierre de la secundaria. Muchos de esos estudiantes, bueno, esa es otra prueba que cuando salen los resultados todo el mundo se pone un poco nervioso, porque cómo quedó el ranking, mi Claro. universidad, en dónde está. Entonces uno empieza a buscar y a mirar qué ocurrió, y nos encontramos con unas cosas curiosísimas, como por ejemplo que había estudiantes que habían llegado tarde a la prueba,
que habían olvidado llevar implementos para escribir, que simplemente no habían dormido bien. O sea, un montón de razones que tenían que ver con su presencia en la prueba. Y explorando un poco más este asunto con los estudiantes, lo que veíamos es que los estudiantes no percibían que su presencia y la forma en la que abordaban la prueba tuviera ninguna relación con lo institucional. Pero resulta que si muchos estudiantes eh, tienen un mal desempeño en la prueba, la universidad en la que se encuentran va a tener una afectación reputacional. Y eso puede incidir en los niveles de contratación o en los profesores que eligen estar en esa universidad. Así que al final, la calidad que perciben esos mismos estudiantes se ve afectada por la participación que algunos de ellos pudieron tener en una prueba específica. ¿A dónde voy con todo esto? A que no es tan fácil conectar causa con efecto, no es tan fácil ver cuáles son los efectos de segundo y tercer orden de las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos respecto a lo curricular, respecto a nuestro propio vínculo como estudiantes con el proceso de aprendizaje. Eh, Esto también se ha hablado muchísimo, la lógica de la educación como servicio, digamos, y el estudiante como cliente tiene una mirada un poco perversa en el sentido en que el estudiante siente que está recibiendo un servicio y que lo que tiene que hacer es disfrutar de ese servicio, pero no, o sea, terminamos viendo el aprendizaje y la educación como una cosa que me ocurre y no frente a la que yo soy responsable. Y se ha hablado también muchísimo respecto a la importancia de que el estudiante sea protagonista de su proceso. Yo pienso que lo pienso y lo he visto, que estas metodologías de futuro abren un espacio para que los individuos nos demos cuenta de los efectos de lo que hacemos. Lo que hacemos hoy puede generar ciertos futuros específicos. La manera como nos vinculamos hoy con nuestro proceso de aprendizaje puede darnos más o menos herramientas para seguir en trayectorias educativas más avanzadas. Tener claridad respecto a eso, pienso que puede ayudar a cambiar la relación también con el problema de la brecha educativa y de la calidad. No lo resuelve, pero controvertir el futuro esperado de que por estar en cierto territorio estás condenado a tener una educación de baja calidad o a ser parte de la brecha que está cada vez más lejana, creo que es una virtud que tiene este tema del pensamiento de futuros. Hay múltiples futuros. Muchos están a nuestro alcance, muchos los podemos construir como comunidades educativas. No tenemos que esperar a ese futuro lleno de brechas y totalmente desesperanzador que aparentemente se está configurando y que inevitablemente va a llegar. Así como no tenemos que esperar al futuro que aparece en el video de la empresa de tecnología, donde Claro. el aula está llena de pantallas, interacciones en tiempo real, dispositivos por todas partes, que 20 años después no estamos viendo y que posiblemente nunca llegaremos a ver. Mm. Entonces creo que se trata de controvertir todo eso, tanto las visiones utópicas, tecnooptimistas, como las visiones desesperanzadoras, completamente distópicas. Es buscar puntos medios y entender cómo podemos actuar para construir eso que quisiéramos cambiar. Cómo podemos, como comunidades, aportar al cierre de brechas, cómo podemos aportar la calidad de la educación. ¿Qué nos cabe desde las metodologías que usamos? ¿Qué responsabilidad, no le podemos decir responsabilidad, qué papel podemos jugar desde las metodologías que usamos, desde la posibilidad de construir solidaridad en el aula, de ayudarle al que va un poco más atrás, de controvertir la idea de la educación y el aprendizaje como competencia? Yo insisto, lo veo con mi pequeñita de 8 años y me sorprende que apenas con 8 años el peso que tiene un cierto sistema educativo pues vaya afianzando ciertas prácticas que no quisiéramos ver en realidad y que demanda una responsabilidad mucho mayor de parte de nosotros como padres. Entonces, bueno, este Sí, tema es de esta manera, por muchísimo. ahí, el diseñar futuros es como que sería una forma de paliar o de resolver estos problemas, estas cuestiones de las brechas, estas cuestiones de mejorar la calidad, pensándolo Menos, como menos de una entender herramienta. discúlpame, al menos entender que no somos presas y víctimas inevitables e ineludibles de la brecha y de la falta de calidad. Tal Hay cual. cosas que podemos hacer, que necesitamos más apoyo, pero no somos víctimas. Mm. Diego, te escuchaba y hablabas de cómo imaginamos la escuela del futuro y esta visión muy de película, ¿no? De con pantallas.
Creo que seguramente habrás escuchado esa historia que escuchamos todos, que si un habitante del siglo XIX va a una escuela de hoy, no encontraría demasiados cambios, ¿no? ¿Qué escuela imaginan para el futuro? Como institución, desde sus metodologías, ¿qué se imaginan en ese aspecto? Si pudiésemos viajar un poco en el tiempo y entrar a esa escuela que se está diseñando, imaginando, ¿y cuáles crees vos que son principalmente los retos que la escuela de hoy tiene que atravesar para poder convertirse en la escuela que van a necesitar el día de mañana? Mm, bueno, este, tal vez lo primero que quisiera mencionar ahí, me parece muy interesante, es que justamente una de las lecciones que a mí me quedan de trabajar en este tema de pensamiento de futuros aplicado a la educación es que no hay una escuela del futuro, sino que hay muchas escuelas del futuro y muchas escuelas para los futuros que podríamos vivir, porque pues vamos a seguir necesitando distintas aproximaciones y distintos modelos. No vamos a tener uno solo. Eso creo que el tener presente que vamos a necesitar numerosas escuelas posibles para atender numerosas situaciones y necesidades es algo importantísimo para no perder de vista. Mm, Creo que es un cambio de perspectiva que es interesante y que a veces no es tan frecuente. Como mencionaba ahorita, a veces quedamos en la lógica de las orientaciones curriculares o distintos mecanismos tienen que responder de la misma manera para todo el mundo y generar cierto nivel de homogenización. Y sin duda hay unos mínimos que como sociedad podemos necesitar, pero definitivamente el pensar en diseños curriculares o en planes nacionales tiene ese desafío de pensar en múltiples futuros. Y ahí es donde vuelve una vez más al tema de la conversación que se activa con las comunidades. Mm, a mí pues parte del ejercicio que he hecho en este tiempo es como hacer una pequeña colección de imágenes de la educación que fueron imaginadas en el pasado. Y seguramente ustedes han visto algunas de ellas. Está esta imagen de los estudiantes de inicios del siglo XX Sí. con audífonos en sus oídos y un profesor que está como controlando la entrega del contenido por los audífonos para los estudiantes. Hay muchas imágenes que curiosamente terminan replicando lo que, cosas que no quisiéramos ver. Hay una muy simpática de los años 60 que es japonesa, que es una imagen en donde aparece, una de las primeras veces donde aparece un robot en el aula. Pues a mí no es divertida, pero me parece simpática, porque lo que muestra como labor del robot en el aula es que le da un golpe en la cabeza al estudiante cuando deja de prestar atención. Y eso es, imaginen lo que eso dice respecto al proceso educativo que se imagina el que hizo la ilustración, y al rol que tiene la tecnología, no como un mecanismo de creación o de amplificación de nuestras capacidades, sino como un mecanismo de control. Esas visiones que están en ilustraciones del siglo pasado siguen muy activas hoy. Y creo que por eso mencioné ahorita también lo de la escuela del futuro y las pantallas y los muros de visualización y todas esas cosas que distintas empresas han tratado de proponer como futuros que de hecho tendrían que haber ocurrido como en 2019 o 2020. Esas eran las fechas que les ponían. A veces somos demasiado optimistas respecto a lo que va a pasar en términos de futuro, pero eh, diría que esos aspectos importantes, muy importantes de estas visiones de futuro tienen que ver con lo que sabemos que no va a cambiar y que va a ser muy importante para nuestra vida como sociedades y para nuestro florecimiento como individuos. Em, Inevitablemente, siento que cuando hablamos acerca de la escuela del futuro, nuestra cabeza suele irse hacia tecnología. Y en eso de inteligencia artificial ni se diga, hacia asistentes digitales, robóticos que van a reemplazar al profesor. Eso está muy presente en muchos discursos tecnooptimistas de estos días. Pero creo que al pensar en la escuela del futuro, conviene volver un poco hacia cuáles son esos asuntos más humanos que no hemos logrado resolver y pensar de qué manera podríamos desde hoy empezar a construir escuelas en donde esos dolores presentes estén resueltos, donde efectivamente
futuros en donde efectivamente hayamos resuelto el problema de cómo desarrollar la autonomía en todos nuestros estudiantes, de cómo desarrollar el pensamiento crítico, de cómo generar no solamente una autorregulación en el aprendizaje, sino una autodeterminación, cómo construir un sentido de propósito frente al aprendizaje. Yo diría que si hablamos de retos importantes para mí, ese tema del propósito es uno de los más críticos, no solo hoy, sino hacia el futuro. Si eventualmente tenemos asistentes digitales que de pronto nos puedan conectar con toda la información que ha recopilado nuestra especie, ¿cuál es el punto de aprender? ¿Para qué aprender? Yo creo que esas son preguntas que nuestros adolescentes empezarán a hacer más, bueno, y no es que empezarán, de hecho ya las hacen, nosotros mismos las hacíamos hace muchos años. ¿Cuál es el punto de aprender esta materia en particular? Para algunos era física, para otros era filosofía, para otros era historia. ¿Para qué aprendo yo esto? Si la máquina ya sabe, si Google ya sabe. Creo que vamos a necesitar respuestas interesantes para eso y el pensamiento de futuros, insisto, puede ser un mecanismo que no resuelve, pero que plantea otras perspectivas para la conversación, que nos ayuden a pensar en cómo, cuál es el propósito que queremos construir. Yo, digamos que como un reto grande que pondría también allí para una escuela del futuro es mm, una escuela que en realidad se convierta en un faro de esperanza y de posibilidad para toda la comunidad a la que sirve. Una escuela en donde nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras niñas, los profesores, todos cuenten con las herramientas para imaginar mejores futuros, para elegir los futuros deseables y para construirlos en comunidad. Esa es, creo yo, como un reto gigantesco que tenemos en estos tiempos, como mencionabas ahora, de altísima incertidumbre. Ante un entorno tan volátil como el que tenemos, el contar con esas herramientas creo que puede ser uno de los caminos que nos puede ayudar a tener un poco más de, no control, porque no vamos a poder controlar el futuro, pero sí un poco más de tranquilidad respecto al papel que jugamos en él y el impacto que como individuos podemos tener. Súper interesante, es un tema que nos da para seguir hablando mucho tiempo más. En este momento, un poco también pensar esto que vos decís, tenemos que diseñar un futuro y esto me hace pensar un poco en algo, una frase de Alejandro Pisitelli, en ese foro que organizamos sobre el futuro del trabajo. Él decía, diseñemos el futuro antes de que el futuro nos diseñe a nosotros. Pensemos Ujú. en que tenemos que hacer algo ahora para poder lograr estos objetivos. Te agradecemos un montón y como pregunta final, siempre lo hacemos con nuestros invitados, es si tuvieses que recomendarnos un libro para aquellos que estamos interesados en el tema, que a los que lograste interesar por tu pasión con la que explicás todo lo que haces y lo que sabés, ¿qué nos recomendarías? ¿Por dónde tendremos que empezar nosotros a leer para formarnos en esto? Mira, hay un referente, pues, súper relevante y muy interesante que se llama Peter Bishop. Peter, desde hace 10 años, es el director ejecutivo de una organización que se llama Teach the Future y tiene, entre todas las publicaciones que tiene en particular un libro que se llama Teaching About the Future, enseñando acerca del futuro. Es un libro de 2012 donde justamente como que elabora toda esta argumentación de por qué es tan importante que aprendamos acerca del futuro. Y no en el nivel de posgrado de la escuela de negocios, sino en el colegio, en la escuela, en la primera infancia, con distintos niveles de profundidad, pero el argumento está ahí. Y Teach the Future es justamente una organización con la que colaboro y que está en ese ejercicio de tratar de movilizar comunidades educativas alrededor de todo el planeta para que tengamos más escuelas y más profesores que estén llevando la preocupación y no preocupación, sino el gusto por el futuro a los espacios educativos, que yo creo que es eso, es más como un gusto. Cuando dices que me entusiasmo, la verdad es que sí me entusiasma porque vuelvo otra vez a mi hija. Creo que además de todos los roles que uno tiene como padre, creo que me estoy poniendo un adicional y es que si yo no, yo necesito ser capaz de comunicarle y demostrarle a ella esperanza frente al futuro. Si no Gracias. lo hago yo,
nadie más lo va a hacer. Así que creo que es un reto para todos en este momento, lleno de oportunidades, llenos de preocupaciones, pero en donde estamos viendo cosas que van a construir un mundo distinto, del que todos vamos a ser parte. Diego, gracias. La verdad es que ha sido un episodio fascinante. Rescato mucho la inspiración que contagias, este optimismo en cuanto a la generación de futuro. Ojalá que quienes nos estén escuchando en el programa puedan también seguir profundizando sobre estas temáticas. Nuevamente, gracias y esperamos también contar con vos para seguir aprendiendo, generando conversaciones para construir ese futuro mejor para todos, más humano y con propósito, que era lo que decías. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Sabrina, muchas gracias, Nilda, por la invitación. Y sí, qué bueno poder continuar la conversación en otros escenarios. Sí, Muchas gracias. quedamos comprometidos en volver a encontrarnos y seguir conversando. Gracias. Para saber más sobre nuestros invitados y especialmente sobre este episodio, te invitamos a visitar nuestra página web www.fundacionsantillana.com, donde además encontrarás cursos, publicaciones, concursos y eventos que realizamos. También podés seguirnos en las redes sociales en español como Fundación Santillana y Fundación Santillana Argentina. Te esperamos en el próximo episodio.